fanfarria romana que anuncia que el cortejo inicia detrás de la cruz alta de los ciriales. Los romanos que con esta fanfarria se imponen, y también el estandarte de los cruzados de Cristo del templo del Calvario, seguido de la sentencia de Poncio Pilato como emperador de Roma, que deja plasmada esa sentencia de muerte a nuestro Señor Jesucristo y le condena a morir en la cruz, como también morían dos asesinos, dos delincuentes que fueron también condenados al suplicio de la cruz. Y esta centuria romana porta los escudos del Senado romano y le da una vistosidad particular a este cortejo, que tiene pues variantes en cuanto a sus escuadrones, y el primero que vemos pasar y que acompaña este cortejo es el de romanos, como bien se apuntaba. Ellos son parte de la hermandad, una hermandad que también tiene que organizarse a lo largo del año, pero que en este momento de Viernes Santo tienen su principal cortejo. Sin embargo, también organizan otros cortejos que se realizan en la Cuaresma y en la Semana Santa. El del Nazareno de la Justicia, que sale el segundo domingo de Cuaresma, y también tendrán a su cargo la procesión de Resurrección el próximo domingo, porque el Templo del Calvario tiene una actividad cultural interesante. Tiene una ubicación geográfica que, a pesar de que no tiene un vecindario real en sus alrededores, sí tiene un flujo muy fuerte, y de ahí esa devoción que se fue haciendo sólida al Señor sepultado, y que por supuesto no es nueva tampoco, como tampoco es nueva esta procesión, sino que nada más pues representa lo que en su momento se vivió en Antigua Guatemala, cuando ya funcionaba la capital del reino, y que aquí en la Nueva Guatemala pues también fue teniendo sus episodios, aunque en diferentes sedes, porque entiendo que no se traslada exactamente a donde hoy conocemos el Calvario, sino que más aproximado al Parque Concordia, profesor Sandoval. La asignación de espacios para la construcción de las moles que iban a albergar las órdenes religiosas implicó para los padres franciscanos una desaveniencia con los arquitectos mayores que realizaban la traza de la ciudad a partir de este punto en donde nosotros nos encontramos, la Plaza Mayor, como se le llamaba en ese entonces, y esa desaveniencia implica que ese espacio originalmente asignado a los padres de la Orden de San Francisco fuera abandonado, asignándoles el solar, la manzana completa de la Sexta Avenida entre 13 y 14 calles actuales de la zona 1. Sin embargo, ese lugar sirvió para levantar un rancho pajizo que albergó inicialmente los bienes trasladados de la parroquia del Calvario, que se va a fusionar con las otras iglesias sufragáneas de la parroquia rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, funcionando muy cercana a la sede de la Casa y Convento de los Padres de San Francisco. Como dije anteriormente, tanto la calle de los Pasos, desde la 13 calle a la 18, como este espacio que había sido asignado originalmente para los Padres de San Francisco, fue considerada una extensión del convento, entre el convento de San Francisco y el Calvario. Y ese espacio sirvió para enterrar los restos de los antepasados de quienes se trasladaban desde el antiguo asentamiento de la ciudad al nuevo asentamiento. La ciudad se traslada entonces con sus instituciones, con sus escudos de armas, con todas sus preeminencias y prerrogativas, pero trasladan también parte de su pasado al crear en ese espacio el primer camposanto en donde aún deben de reposar los restos de nuestros antepasados. Eso es el Calvario, y tiene una intensa relación durante la persecución liberal a finales del siglo XIX, cuando se expropia la capilla de la Tercera Orden y parte de sus bienes, incluyendo el Nazareno de la Justicia, pasa a ser propiedad
de la iglesia del Calvario, hecho que se recuerda en cada procesión en Cuaresma cuando esta procesión de Jesús Nazareno ingresa al templo de San Francisco. Y debemos finalmente de observar una totalidad en cuanto a la enseñanza de la catequesis y la enseñanza didáctica del Evangelio, porque al unir las numerosas procesiones que se realizan en el Calvario, encontramos la piadosa devoción del Vía Crucis con Jesús Nazareno, el Calvario que preside la parroquia, la procesión del Santo Entierro y finalmente la procesión de Resurrección. Es toda una enseñanza que en los tiempos litúrgicos se enseña a los vecinos de esta nueva Guatemala. ¿Qué de cierto hay que esta imagen constituía un paso último allá en Antigua Guatemala y cuál era su ubicación exacta? Los guatemaltecos, que somos generadores de una serie de riquezas y todo lo transformamos para enriquecerlo, teníamos en esa calle de los Pasos, en el Valle del Panchoy, cuando la ciudad de Santiago estuvo, en donde hoy funciona la Antigua Guatemala, se contaba no con 14 pasos de acuerdo a la convención universal de este concepto de análisis y de rememoración de la vía sacra a cargo de los padres franciscanos. Habían 16 estaciones y la estación número 15 era la del Santo Entierro de Nuestro Señor y la 16 la de la Soledad o del Pésame de Nuestra Señora, completando esa función didáctica del Evangelio cuando al meditar los pasos del Vía Crucis se meditaba también sobre el enterramiento de Cristo, presidiendo esa capilla número 15, la imagen del Señor sepultado, para pasar, después de la procesión del Santo Entierro, a darle el pésame a la Santísima Virgen en la capilla número 16. De esa manera encontramos referida y relacionada íntimamente con la iglesia del Calvario, tanto en el Valle del Panchoy como en la Nueva Guatemala, esta imagen del Señor sepultado que, como decíamos, ha sido ya descubierto su origen, construido todo un discurso historiográfico en torno a esta consagrada imagen, mérito que le corresponde al licenciado Mario Ubico Calderón, quien en una publicación extraordinaria reveló con documentos la autoría y la mención de la hechura de esta imagen por parte de su autor, Pedro de la Rosa. Pues interesantes datos históricos, porque en todo caso pues es una imagen muy antigua que también se crucifica, pero no necesaria, porque esa era la función de estas imágenes, que algunas sí fueron crucificados, convertidos en sepultados, pero ¿es este el caso del yacente del Calvario? La imagen fue transformada en el siglo XX para darle la apariencia que hoy tiene y fue modificada también para poder ser crucificada, actividad que recientemente fue suspendida por la hermandad gracias a la intervención de los miembros conservadores del CEREBIEN, el Centro de Restauración de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes recomendaron que esta actividad ya no se realizara para conservar la imagen. Pero esta imagen fue concebida como un Señor sepultado desde su origen, y así como hoy la veremos pasar llevada en hombros de sus devotos, pues estuvo expuesta al culto desde aquellos años en los que la ciudad tuvo su sede en el Valle del Panchoy hasta su traslación y su actual culto, que en estos tiempos contemporáneos ha rebasado todo concepto, y hemos encontrado cómo desde lugares muy lejanos vienen a venerar a su capilla esta imagen y hoy abarrotan esta plaza mayor e integran las filas que hacen valla en esta procesión, constituyéndose en uno de los cortejos procesionales más extensos, con mayor elementos didácticos, pero sobre todo con mayor participación de devotos. Y hablamos de los romanos, de los penitentes, de los palestinos, y lo hacemos como sobresaltando la importancia y la visual que le dan, el marco que hacen de esta procesión. Pero sería interesante que ustedes, amigos televidentes, conozcan que lo que representa para cada uno de los que portan el traje de romano, de palestino, de penitente, es una penitencia particular, porque esto no se hace
por lucirse, esto no se hace a cambio de dinero, sino que se hace por una penitencia, por una identificación. Cada uno de ellos entiende la participación como un culto, como una devoción, y ofrecen su tiempo a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo yacente del Calvario, de quienes son devotos. Implica estar más de 12 horas con estos trajes, a veces bajo el sol, bajo el calor, como el que hubo esta tarde, o también con el frío de la noche. Y entonces es muy interesante porque cada quien se identifica con lo que quiere realizar, pero va en una función penitencial puramente. Y cada uno de ellos dan su ofrenda para llevar en hombros a la consagrada imagen, siendo uno de los grupos organizados con mayor disciplina, pero sobre todo con una mayor proyección hacia la sociedad. Ellos realizan diversas obras, no solo sociales, sino que también artísticas, organizan conciertos de marchas fúnebres para generar los fondos que les permiten tener esa apariencia, esa pulcritud en los trajes penitenciales que visten hoy, que es en lo que se convierte esta vestimenta de romanos, con sus clámides grises, sus toneletes de cuero y esas armaduras que portan, que se constituyen con el paso de las horas en elementos mortificantes que acrecientan la penitencia de estos personajes, que no se retiran un solo instante de la procesión y que incluso tienen la prohibición de hincarse o de sentarse un momento mientras la procesión está desplegada, llegando completamente agotados al final de la procesión, pero también completamente satisfechos de haber cumplido un año más con el Señor sepultado. Y por supuesto con el cuidado de guardar estos elementos para que funcionen en un siguiente cortejo procesional, porque no se puede estrenar todos los años y tienen que lucir muy bien. Por supuesto que llegará el momento, según se acerque la Cuaresma, de remozarlos o de enderezarlos, pintarlos como fuera, pero pues deben lucir perfectos para la procesión de Viernes Santo, y de esto también se encargan. Así que es todo un trabajo, es todo un cuidado, es todo un concepto, y además hay una unidad como grupo, porque hay un orgullo de sentirse ser parte del escuadrón de romanos o de palestinos o de penitentes aquí en otras hermandades. Y en algún momento de la devoción a esta imagen del Señor sepultado cumplieron un papel especial, pues les correspondió a algunos de ellos realizar la ceremonia de la crucifixión, colocando desde las 11 de la noche, de las 11 de la mañana del día Viernes Santo, la imagen en una cruz, custodiándola hasta antes del momento de la deposición, durante aquellos momentos en los que un orador invitado especialmente hacía un mensaje alegórico sobre las 7 palabras de nuestro Señor, y después de eso, habiendo bajado la imagen de la cruz, colocarla en sus andas procesionales. Todo esto era y sigue siendo para ellos un honor, pues siguen siendo los custodios de la imagen que se coloca a veneración la tarde y noche del Jueves Santo de cada año. Algo que es interesante en esta hermandad y en las demás es que cada uno de estos devotos lleva a la imagen de su devoción, en este caso el Cristo yacente del Calvario, consigo mismo. Algunos lo hacen y todos lo ponen en sus billeteras, en una estampita, pero en sus casas presiden las salas, las habitaciones, las imágenes de nuestro Señor, y es así como cada uno de los devotos tenemos a la imagen de nuestra devoción, o más de alguna imagen de nuestra devoción acompañándonos, y es ante la cual nos santiguamos cada mañana y cada noche, ¿no? Y al ver este escuadrón de penitentes sevillanos, recuerdo otro nombre importante en torno al culto al Señor sepultado, don Mario Díaz Oliveros, que es quien realizaba disertaciones con una profundidad espiritual cada tarde de Viernes Santo antes del inicio de esta procesión del Santo Entierro. Este escuadrón tan particular que porta las estaciones y las 7 palabras le da un corpus estructural muy especial a esta procesión,
y estos hermosos conjuntos escultóricos traídos de España, que son llevados por otro grupo de penitentes revestidos como palestinos, que se encargan de la traslación de estas carrozas, que en una secuencia lógica, cronológica y temática van educando a quienes observan esta procesión del Santo Entierro hasta llegar a la procesión con el Señor sepultado, que es la culminación de estos cuadros plásticos que nos catequizan. Y es importante, como un dato curioso, anotar también que estos pasos y esta procesión han sido de interés para la cinematografía internacional, y han aparecido estas procesiones con toda esta parafernalia en grandes producciones en la época del cine de oro mexicano, existiendo incluso gestiones por parte de la hermandad para adquirir los trajes que se utilizaron en las grandes producciones a mediados del siglo XX, particularmente las de los trajes de los romanos, para darle un mayor brillo a esta centuria romana que abre el paso del cortejo procesional del Señor sepultado del Calvario.